Bien, damos por iniciado entonces este encuentro y diálogos en el marco de la exposición de filmar y juzgar juicios de crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias, Sandra. Probablemente las primeras imágenes que hay de un juicio, ¿no?, vinculado a crímenes de lesa humanidad y genocidio son los tribunales de Nuremberg, donde hay algunas imágenes bien notables de cómo fue ese proceso y están recogidas en abundante bibliografía. Y desde ahí, ¿no?, desde Nuremberg nos trasladamos quizás hacia nuestros días, pasando quizás también por algún hito muy icónico en el proceso transicional chileno, que es el juicio de Pinochet en Londres, donde no hay una imagen, porque como bien saben, no se pueden tomar imágenes adentro del chambers, ¿no?, de la cámara. Pero sí hay retratos, ¿no?, de Pinochet sentado en el banquillo de los acusados cuando era senador vitalicio, que era una figura que existía en el año 1998 en nuestro país como uno de los amarres de la transición, que después fue desamarrado en el año 2005 con la reforma constitucional. Y desde ahí a la fecha, bueno, han transcurrido innumerables juicios. La verdad es que no hay mucho registro audiovisual, ¿no?, de los juicios que han ocurrido en Chile. Probablemente hay algunos de Cóndor en Italia, entiendo yo, y en otras partes, pero no está tan documentadas, por cierto. Muchas veces la situación es fuera de la sala de audiencias, ¿no? De eso hay bastante, sobre todo cuando fue procesado el jefe de la policía secreta de Pinochet, Manuel Contreras, y que fue muy, muy notable esa situación cuando ingresa al Palacio de Tribunales. Ahí no me acuerdo bien la fecha, pero tiene que haber sido cerca de los 2000. Creo que esos son elementos muy simbólicos para la memoria colectiva y los procesos transicionales en nuestro país, y yo creo que lo han visto muy, muy gráficamente en este museo, que es una joya en ese sentido, ¿no? Y lo que nosotros hacemos está un poco más alejado de eso, pero recoge gran parte de lo que supone la transición chilena y algunos juicios vinculados a graves violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? La Cancillería, ¿qué tiene que ver la Cancillería? Bueno, la Cancillería, y en particular donde nosotros trabajamos, tenemos la obligación de representar al Estado en los juicios contra el Estado de derechos humanos. Nosotros defendemos al Estado. Pero nosotros defendemos al Estado con una perspectiva de derechos. Y eso ya cambia un poco la defensa. Defendemos los intereses del Estado, pero los intereses del Estado son el respeto y la promoción de los derechos humanos. Por lo tanto, cuando el Estado es demandado, no por cualquier cosa, pero por una violación de derechos humanos, defendemos al Estado en clave de derechos humanos, o tratamos de hacerlo así. Y por lo tanto es una defensa que dista un poco de la lógica de las defensas de juicio en sede interna, ¿no?, a nivel nacional. Y por eso el Estado se ha abierto, ¿no?, en casos de violaciones a derechos humanos de la dictadura, por ejemplo, a reconocer la responsabilidad, ¿no?, de lo que fueron sus acciones durante, sobre todo, el proceso transicional. Acá hay unas disquisiciones o unas sutilezas jurídicas que tienen que ver con la competencia de la Corte Interamericana, que es el foro principalmente donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo vinculado a lo que nos convoca el día de hoy. Y yo voy a referir quizás algunos casos icónicos de lo que ha sido la defensa del Estado en casos de graves violaciones a los derechos humanos y el rol que ha jugado la Cancillería en tratar, ¿no?, de incorporar eso en una consecuencia que transforme las estructuras internas, ¿no? Parece un poquito... ¿Estoy bien? ¿Me quieres decir algo? Quiero ver si necesitan... ¿Están escuchando? ¿Están entendiendo bien? Estoy tratando de hablar... Cancelaria seria nossa promotoria? Pois eu achei que sim. Seria um advogado geral da União. Cancelaria.
¿Cuál es el equivalente de la Cancillería? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Itamaraty. Itamaraty. Sí. No falo portugués, pero puedo hablar lento. Y entonces creo que hay 4 casos bien. Nosotros tenemos alrededor de 15 casos, ¿no?, pronunciados con sentencia por la Corte Interamericana. Y probablemente un tercio de ellos están vinculados a materias de la dictadura, o un poquito más incluso, ¿no? No son muchos. Brasil tiene, por ejemplo, más casos, tiene un volumen también más grande de población, en fin, tiene otras dimensiones Brasil, a propósito de nuestros visitantes de Brasil. Y son casos bien notables porque han marcado la pauta de cómo ha funcionado la transición en Chile. Uno que es muy importante, no quiero ser muy... Yo sí que no sé decirlo en portugués porque voy a decir latero o fome, pero eso es Aburrido. Es muy aburrido, pero hay un caso, ¿no? Almonacid Arellano, es un caso muy importante en el marco de la transición chilena, pero también en el sistema interamericano, porque crea una doctrina que se llama el control de convencionalidad y que tiene que ver con Luis Almonacid, ¿no?, que es una víctima ejecutada, creo yo, en las Caguas. Sí. Después tenemos, y ese es un caso donde se le dijo a Chile, ¿no?, usted no puede aplicar, ¿no?, la amnistía. La amnistía, que es el decreto 2191, que se dictó la dictadura militar a sí misma, ¿no?, el año 78, para amnistiar, es decir, extinguir la responsabilidad, porque ni siquiera era una existente, una causal de extinción de la responsabilidad de todos quienes habían cometido crímenes entre el 73 o un poquito antes, pero creo que el 73 y el 78, que fue el periodo de represión más grande que tenemos en la dictadura. Es un caso muy importante porque le dice la Corte a los tribunales chilenos, ¿no?, pues la Corte no conoce de la ejecución o de la desaparición, porque no puede entrar a conocer eso por una regla de competencia, ¿ya? Esto pasó en la dictadura y ahí no había competencia de la Corte Interamericana, la competencia de la Corte Interamericana empieza en el año 90. Entonces le dice a los tribunales, cuando usted conoce, ¿no?, investiga, sanciona y juzga finalmente estos hechos, usted no puede aplicar la amnistía, porque estos son crímenes de lesa humanidad. No son amnistiables, no prescriben, ¿no? Y ahí la Corte Interamericana empieza a repetir esto, en muchos casos vinculados a dictaduras del continente, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, y también en algunos otros casos respecto de Chile. Almonacid, García Lucero es un caso de tortura. Después tenemos, ¿me puedes ayudar? Tenemos consejos de guerra, Maldonado, Vargas y otros, Fach, oficiales de la Fuerza Aérea de Chile que fueron sometidos a consejos de guerra por sus ex correligionarios, ¿no? Que eran leales a la Constitución, leales al gobierno constitucional del presidente Allende, y que fueron sancionados en consejos de guerra que se llevaron adelante contra ellos. Ahí hay un caso muy emblemático, que el padre de la expresidenta Bachelet, que fue sometido a uno de estos consejos de guerra, pero que además después terminó falleciendo producto de la privación de libertad a la que estuvo sometido, ¿no? Y tortura, claro. Y tenemos casos más recientes que jurídicamente son un poquito menos, más qué sé yo, más específicos, que tienen que ver con aplicación de otros institutos procesales como la prescripción respecto de las reparaciones, que son casos que vamos a tener una sentencia probablemente este año, de un caso que sigue la línea del caso Órdenes de Guerra del año 2018. Entonces tenemos una serie de casos a nivel
internacional donde Chile ha resultado ser responsable y que le ha permitido a la Cancillería entrar a conocer. Cata, no sé si... Sí, bueno, también aprovecho de saludarlas. Yo creo que es interesante, quizás a propósito de lo que decía el director, ver cómo las instituciones internacionales asisten, apoyan y contribuyen a procesos domésticos de justicia. Y digo eso porque más allá de la experiencia de nuestro país, eso es algo muy propio de nuestra región en particular y también de otras partes del mundo. Y digo esto en un contexto sobre todo actual en que el derecho internacional y el sistema internacional está muy cuestionado. Estoy hablando de las guerras que están ocurriendo, ¿cierto? Los horrores que vemos en distintas partes del mundo. Y una pregunta que surge con mucha frecuencia, yo además hago clases de Derecho Internacional, entonces surge en mis estudiantes y en las distintas personas, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve este sistema internacional si igual tenemos guerras, mueren niños, mueren inocentes en distintas partes del mundo? De hecho, no solamente las que conocemos en el diario, hay muchas que además están invisibilizadas. Y una de las cosas en las que uno ve que sirven y que el sistema internacional ha asistido, yo creo, son los procesos postdictatoriales de justicia transicional en Chile y en la región. Porque precisamente ha sido esta posibilidad de intervención de tribunales internacionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha obligado a los países, ya una vez recuperada la democracia, a hacerse cargo de sus obligaciones internacionales. Entonces, no es que, por supuesto, esto sumado a un rol muy importante de la sociedad civil, las víctimas, sus familiares, ¿cierto? En América Latina el rol de las familiares, de las madres, de las abuelas, en Argentina siempre ha sido muy importante, pero eso ha permitido también la acción de organismos internacionales que ha permitido hacer más efectiva la promesa de la justicia en los países. Entonces, Chile, por ejemplo, es un país que, si bien se recuperó la democracia en el año 90, la justicia por las violaciones se demoró bastante. Porque primero, las víctimas se encontraron con el decreto de ley de amnistía que mencionaba. Entonces, que la mayoría de los crímenes, un porcentaje muy relevante que había ocurrido en este periodo, no se podían juzgar porque se habían amnistiado. Algo que pasó también en muchos otros países de la región, que también establecieron decretos de amnistía. Y luego la Corte Interamericana dice, usted no puede aplicar la amnistía a graves violaciones de derechos humanos, porque usted tiene la obligación de perseguir graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, las víctimas logran levantar una barrera, pero luego hay otra barrera, que se llama prescripción. Si ustedes no son abogados, pero quizás conocen que hay un punto en que los delitos, después de transcurrido cierto tiempo, ya no se pueden perseguir, que los tiempos varían, ¿cierto? Es una nueva barrera para las víctimas. Los delitos no están amnistiados porque la amnistía no es válida, pero están prescritos porque ha pasado demasiado tiempo. Y la Corte Interamericana dice, usted no puede aplicar la prescripción a casos de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces se levanta una nueva barrera, pero luego las víctimas se encuentran con que no las reparan económicamente, con lo difícil que es reparar la muerte de un padre o la tortura, ¿cierto? Pero quizás incluso lograron condenas, pero no se los repara económicamente. Y la Corte Interamericana, todo esto en casos contra Chile, pero también en otros países de la región, dice, usted tiene que reparar económicamente a las víctimas. Una suma de dinero nunca va a compensar completamente, pero al menos algo para la muerte. Y lo último, de hecho, que ahora está ante la Corte Interamericana, es que en Chile, por ejemplo, no había amnistía, no había prescripción, pero las personas eran condenadas a penas muy bajas, porque se aplicaban otras instituciones del régimen chileno. Entonces, una persona condenada por desaparición forzada, condenada por tortura, recibía penas muy bajas y que muchas veces cumplía en libertad. Otra barrera para las víctimas. Y ahora, bueno, estamos esperando la sentencia del sistema interamericano, donde probablemente la Corte también diga algo a ese respecto. Entonces, claro, el sistema internacional no es perfecto, no evitó 17 años de dictadura. La dictadura chilena, ¿cierto?, se extendió mucho tiempo en que el sistema internacional no pudo hacer mucho. Algo hizo, por supuesto, pero no pudo hacer mucho. Y cuando se recuperó la democracia también se demoró varias décadas, pero de alguna manera ese impulso de la Corte Interamericana indiscutidamente aportó a los procesos de justicia en Chile
y en la región, porque en Uruguay también hubo una ley de amnistía que la Corte declaró inválida, ¿cierto? En Argentina también los procesos se han desarrollado gracias a este aporte del sistema interamericano. Entonces, yo creo que es bien interesante ver cómo en un país como Chile, que está lejos de ser perfecto, pero que sí tiene una colaboración con organismos internacionales. Chile, desde el retorno de la democracia, siempre ha sido un país que se suma a tratados internacionales, que participa en la ONU o en la OEA, ¿cierto? Un país activo en espacios multilaterales, con un montón de problemas, por supuesto, pero activo. Cómo este espacio internacional ha sido un recurso que las víctimas y la sociedad civil han podido usar para avanzar. Y la pregunta es, ¿qué pasaría sin ese sistema? Bueno, probablemente habríamos avanzado menos o más lento. Quizás eventualmente habríamos llegado ahí, pero probablemente con mucha más dificultad, con mucho más trabajo de las víctimas. Y las víctimas todavía consideran que la tarea no está completa. Todavía quedan cosas en las que no hemos avanzado. Las víctimas de tortura, por ejemplo, en Chile, muchas no han recibido casi reparación o reparaciones muy pequeñas. Se ha avanzado un poco más con las víctimas de desaparición forzada. Pero me parece interesante ver cómo eso va, cómo van conversando lo doméstico con lo internacional, ¿cierto? Y cómo muchos de los juicios que se desarrollan ahora en Chile, porque todavía hay muchos juicios en curso, las barreras que yo mencionaba se han levantado gracias al trabajo de la Corte Interamericana. Ya no se invoca la amnistía, ya no se invoca la prescripción, ahora sí hay condenas más altas, digamos, de tiempo, hay personas condenadas a cientos de años, o sea, muchísimo tiempo sumado, que ya los van a cumplir el resto de su vida en la cárcel, se repara económicamente. Entonces yo creo que hay un trabajo interesante y bueno, por supuesto la Cancillería es la que ha intervenido en esos casos, afortunadamente ya hace un tiempo con lo que decía el director, una perspectiva de derechos humanos, de que el Estado también tiene que resguardar los derechos humanos y hacerse cargo de la deuda que hay de la dictadura. Y también un poco mirando hacia el futuro, y con esto termino, la posibilidad, ¿cierto?, de que estos hechos vuelvan a ocurrir, porque uno nunca sabe si estos hechos se pueden volver a producir. Uno espera que no, y este museo es una oportunidad de aprender para que no se repitan, pero la amenaza siempre existe. Bueno, ahora tenemos nuevas instituciones internacionales que podrán llevar estos juicios. Llegamos desde Nuremberg, lo que decía el embajador, ahora tenemos una Corte Penal Internacional. Entonces, al menos también hemos avanzado en una institucionalidad, cosa que si estos hechos se vuelven a producir en mi país, en Brasil, que también es miembro de la Corte, ahora sí tenemos un tribunal que va a eventualmente poder juzgar sin amnistía, sin prescripción, sin estas cosas. Yo creo que es interesante también ver cómo eso dialoga, como digo, o influencia estos procesos domésticos que en toda nuestra región todavía están en curso y todavía les quedan varios años, digamos, de eso. Yo traje dos preguntas, que son las que he podido levantar de las experiencias mediadas de la exposición, que tiene que ver con el caso del general Pinochet. Y es situarnos en la época de decir qué fue lo que sucedió, por qué llegó acá, por qué no fue juzgado, y lo otro, en el mismo ámbito del general Pinochet, es saber si no hubiese sucedido eso, qué podría haber sucedido a favor de lo que es la percepción de la justicia más simbólica y social. Esa es una pregunta. Y la otra es, en los casos de reparación económica, ¿cuáles son, qué mecanismos, qué sistemas hay cuando hay involucrado a otros países? O sea, ¿qué sucede con esas reparaciones económicas? Tengo esas dos preguntas y de ahí ofrezco también esta parte. ¿Quieres partir tú, parto yo? Como tú quieras. Yo puedo comentar un poquito lo de Pinochet. El caso Pinochet es un caso bien relevante para el sistema internacional, no solo para Chile. De hecho, yo tuve la oportunidad de estudiar Derecho fuera de Chile y uno también hablaba del caso Pinochet. No es, digamos, una cuestión de que lo conocemos porque es la realidad nacional, sino porque realmente tuvo una influencia muy relevante, muy significativa. Y a veces uno pierde de vista esa relevancia porque Pinochet finalmente no fue juzgado. Pinochet vuelve a Chile, ¿cierto? Se van a iniciar procesos en su contra, pero finalmente muere en libertad. Pero el caso Pinochet, y déjenme contextualizarlo muy brevemente por si no lo conocen, Pinochet viaja a Londres, ¿cierto?, como senador designado a someterse a una cirugía, y en Londres es arrestado por una orden que había solicitado un juez español, Baltasar Garzón,
para juzgarlo por crímenes cometidos durante la dictadura militar. En Londres lo arrestan y la gran pregunta que hay es si Inglaterra, el Reino Unido, lo puede entregar a España para ser juzgado en España. Y eso abre dos preguntas bien interesantes que el caso Pinochet marcó un antes y un después. Primero, ¿por qué España? ¿Qué tiene que ver España? La mayoría de las víctimas de la dictadura militar chilena eran chilenos. Había algunas víctimas españolas, pero más bien pocas. ¿Qué tiene que ver España con esto? Y ese caso marcó la pauta para lo que hoy conocemos como la jurisdicción universal, que supone que los crímenes muy graves, y podemos discutir cuáles, eso está todavía en discusión, pero los crímenes muy graves pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo. Da lo mismo si las víctimas son chilenas, brasileras, españolas o japonesas, porque son crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Y el caso Pinochet fue probablemente uno de los primeros casos en que eso se demostró claramente. Entonces, hoy hay muchos casos de jurisdicción universal en el mundo. En Alemania, por ejemplo, se está juzgando y se ha juzgado a muchos criminales de guerra sirios por crímenes cometidos en Siria contra sirios. En otras partes del mundo se han abierto investigaciones por crímenes cometidos en distintos lugares. Entonces, y pensamos lo que está pasando ahora, por una parte la guerra Rusia-Ucrania y por otra parte la guerra en Gaza. Esos son crímenes que muchos países ya han manifestado que tienen interés de perseguir. Entonces, la posibilidad de justicia que eso abrió, que no se cumplió en Pinochet, pero que se abrió, fue tremenda. Entonces, podemos tener más justicia gracias a que en ese caso se reconoció. Y lo segundo era si Pinochet tenía inmunidad, porque Pinochet había sido jefe de Estado, ¿cierto? Había sido la máxima autoridad en Chile. Y en esa época se creía que un jefe de Estado no podía ser perseguido por los crímenes que había cometido durante su mandato. Y la Cámara de los Lores británica, que fue la que resolvió, dijo que no, que Pinochet no tenía inmunidad, que un ex jefe de Estado podía ser juzgado por graves crímenes internacionales cometidos durante su mandato. Ahora, ¿qué pasó? A Pinochet no lo extraditaron a España no porque no se reconociera la jurisdicción universal, se reconoció. No porque se le diera inmunidad, no se le reconoció inmunidad. No se lo extradita por razones de salud. Y ahí hay presiones políticas involucradas, por supuesto. Entonces Pinochet vuelve a Chile, supuestamente por razones de salud, muy polémicamente llega a Chile, lo primero que hace es ponerse de pie y mostrarse de lo más sano y vigoroso, y empiezan los juicios en Chile que finalmente Pinochet muere en libertad. Entonces, claro, Pinochet es uno diría es un fracaso, yo diría un fracaso, Pinochet muere en libertad, no muere condenado, pero la puerta que abre es tremenda. Entonces el caso mismo yo diría que no es un fracaso. El caso permitió avanzar en ideas que hoy son claves. Que por ejemplo, un ex jefe de Estado, y pensemos en los conflictos que están ocurriendo ahora en el mundo, ¿qué pasa cuando esos jefes de Estado pierdan el poder? Bueno, gracias al caso Pinochet van a poder ser juzgados en cualquier parte del mundo. Entonces, si grandes líderes totalitarios en un tiempo más ya no hay lugar seguro para ellos, pueden ser juzgados en cualquier... Entonces, yo creo que eso es muy relevante. Ahora, tú decías, ¿qué podría haber pasado diferente? Claro, si a Pinochet lo hubieran extraditado a España, Pinochet probablemente habría muerto encarcelado. Y eso es una injusticia muy evidente. Pero yo igual creo que el caso no hay que mirarlo con esperanza, porque realmente... No es injusto que haya muerto encarcelado en España, sino que es injusto que no lo haya hecho, es injusto que haya muerto en libertad, es injusto que haya muerto en su casa, digamos, en su cama, con todas las comodidades que sus víctimas no tuvieron nunca, ¿cierto? Pero marcó una tendencia que yo creo que es positiva, y que muchos de los juicios por crímenes internacionales que hoy se están desarrollando en el mundo no serían posibles sin eso. No sé, perdón, hablemos. No, yo creo que Catalina dijo todo. Lo de Pinochet, yo agregaría un elemento. Generó un efecto dinamizante o apalancador en Chile. En Chile. Sí. Obligó a Chile a decir, yo lo puedo juzgar. Que hasta ese año no parecía muy posible, ¿no? Habían querellas, pero no avanzaban. Y por lo tanto generó una presión de decir, nosotros sí podemos perseguirlo y sancionarlo. Bueno, lo persiguieron jurídicamente, ¿no? Fue procesado inclusive. Lo desaforaron. Lo desaforaron, o sea, pero tomó más tiempo de lo que
finalmente fue el desenlace, ¿no? Que murió en 2005, 2006, no recuerdo. 5. Entonces eso también generó un efecto interno muy relevante para los procesos criminales en Chile y la responsabilidad que tuvo entonces la institucionalidad chilena de tener que dar esa respuesta, de decir, yo puedo, no lo juzguen allá, lo puedo juzgar acá. Quizás no tanto para él, pero sí para el resto, al menos de la plana y de la actividad represiva. Y la segunda pregunta... Pero antes de la segunda, María Luisa quiere... Sí, yo, gracias a todos. Yo tenía, para tratar de retomar el tema de las imágenes y del poder de las imágenes en la representación de la experiencia de la justicia. Porque creo que eso, a propósito de Pinochet, fue esa imagen de Pinochet, de la deliberación en la Cámara de los Lores, incluso de las ilustraciones de Pinochet, que no se sentó en el banquillo, porque fue en silla de ruedas justamente para no sentarse en el banquillo de los acusados. Fueron muy importantes para los familiares, para las víctimas, para la sociedad chilena, y yo creo que para otras personas en el mundo también, por lo que significa Pinochet, no solo para los chilenos, Sí. ¿no? Y son imágenes que se transmitían de manera directa y que todos seguíamos por la televisión pública. Y asocio esto con el tema de las sentencias de la Corte también de reparación en el término no económico, sino de reconocimiento, que me parecen súper relevantes, porque también esas resoluciones han determinado que el Estado chileno reconozca públicamente y haga gestos y actos de reconocimiento público de que la persona fue injustamente víctima de violación a los derechos humanos y que se cometió un crimen respecto a ello, o que fue degradada en el caso de los oficiales de la FACH, no reconoció su rango. Y ese reconocimiento ante la sociedad en su conjunto me parece muy relevante también. Y lo asocio esto con un informe del relator especial respecto a los temas de memoria, en que, refiriéndose a los juicios y a la experiencia de la justicia en nuestros países, dice cómo hacer para que esa experiencia de procesos de justicia en Chile, en Argentina, en los lugares donde se ha dado y que es tan importante como una señal desde el Estado de lo que no es permitido ni permisible, llegue a la ciudadanía. ¿Cómo tenemos acceso, por una parte, a esos procesos en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana? ¿Hay registros? ¿Dónde están? ¿Cómo se puede acceder? ¿Cómo nosotros podemos apropiarnos de eso para generar acciones pedagógicas, para llevarlo a la escuela, para transformarnos en una, no sé, acercarnos mediante una obra de arte, en fin? ¿Cómo hacemos para que esa experiencia sea accesible? Primero, ¿existe o no? ¿Dónde está? ¿Cómo se accede? ¿Y cómo podemos dar un paso más para que esto no siga, digamos, encapsulado en el ámbito de los expertos, de los intervenientes interesados, de los afectados? Existe, está cada vez más disponible, inclusive en términos visuales, ¿no? Hoy día la Corte Interamericana lleva adelante audiencia por streaming, así que además quedan alojados los registros ahí de las participaciones de las víctimas y de la actuación estatal. Los documentos también están y son de libre acceso, ¿no? O sea, no hay una cuestión reservada. Incluso están, ¿no?, tanto en los soportes tecnológicos de la Corte como de la Cancillería, de modo que hay que juntar nomás
el entusiasmo y la idea para materializarlo. Probablemente el Museo de la Memoria sea un lugar ideal para poder mostrar aquello, ¿no? Por nuestra parte estamos, como ahora, súper disponibles para que eso encuentre una forma, ¿no? Una forma. Yo no soy especialista en memoria o en museografía, pero encuentre la forma que tenga que encontrar para que eso se pueda exhibir. Porque tú apuntabas, María Luisa, a los actos públicos de reconocimiento que en la nomenclatura del derecho internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano toma el nombre de medida de satisfacción, ¿no? Son distintos tipos de medidas de reparación. Está la rehabilitación, la satisfacción, la no repetición, la reparación y... Garantías de no repetición. Lo dije, sí. Restitución. Y restitución, ¿no? Y la satisfacción tiene que ver muchas veces con elementos simbólicos, pero que son pedagógicos y que son al mismo tiempo satisfactorios para la integridad de las víctimas, personas que fueron injustamente perseguidas. El caso de los oficiales Bachelet, recuerdo además fue la presidenta Bachelet la que lideró ese acto, que fue muy emotivo, y creo que fue el año 2016, si no me equivoco. Y han habido otros actos, no solo de dictadura, sino que de víctimas, ¿no? Sobre las que el presidente Boric ha hecho 2 actos, de hecho, de esta misma naturaleza, ¿no? Y tenemos 2 actos más que tenemos que hacer por otros casos. Estoy de acuerdo en que eso deberíamos encontrar una forma de darle visibilidad. Y estamos, la cámara, ¿me puede grabar la cámara como disponible para avanzar en eso? Yo creo que sería muy bonito, ¿no? Encontrar la forma de exponer eso. Quizá en algunos casos la defensa del Estado adoleció desde la perspectiva de derechos humanos y también va a ser bueno verlo, ¿no? O sea, ¿cuál fue la defensa del Estado en el año 2000, 2004? Ha cambiado, ¿no? Y eso también creo que va a ser verlo. El Estado sigue defendiéndose jurídicamente porque esto es un proceso judicial finalmente, ¿no? Con reglas, pues, pero no defiende lo indefendible, ¿no? Y en alguna época defendíamos todo, ¿no? Lo indefendible. Y bueno, eso da para otro seminario. Pero es interesante, solamente una idea muy breve, es interesante lo que dices tú a propósito de la falta de conocimiento que hay a veces de estas instancias internacionales, en todo sentido, de lo que hace la Corte, lo que hacen los distintos organismos, y yo creo que parte del desafío que tenemos, por una parte el Ministerio, con la sociedad civil, con el museo, con distintos sitios, es que las personas también sepan esto, porque si no genera esta sensación de qué sirve lo que yo decía, de qué sirven todas estas cosas si en realidad nadie hace nada frente, y a veces se hacen cosas pero no se conocen. Yo creo que es un desafío interesante. Daniela, después Camilo, ¿y querías hablar? Sí, lo que pasa es que, claro, el caso de Augusto Pinochet es bastante llamativo. De hecho, para las personas, nuestros visitantes extranjeros, a ellos les parece como muy sorprendente que él haya llegado a ser congresista. Bueno, ustedes lo explicaron. Creo que los términos fuero y desafuero no tienen mucha traducción, así que si lo podrían explicar cómo fue esa situación. Bueno, lo que pasa es que en Chile, cuando se quiere iniciar un proceso contra ciertas autoridades, hay que pedir una autorización previo a iniciar, está un poco pensado para evitar acciones completamente infundadas. Entonces, porque si no, por ejemplo, un presidente recibiría todo el tiempo demandas de cualquier cosa, lo que obstaculizaría, digamos, su trabajo. Entonces es como una suerte de control previo. No sé si lo definirías de esa manera. Y también es una garantía para el denunciante, porque al estar con fuero, ¿no? Supone
el conocimiento de un tribunal de mayor Tiene esos dos lados, claro. Por una parte es un control previo para asegurarse que hay un fundamento como mínimo. Ahora esto va a quedar grabado y luego jurídicamente los procesalistas no... No, estamos simplificándolo. Si es que hay algún procesalista viéndolo, estamos tratando de simplificar los conceptos. Pero en el fondo es como esta revisión o control previo que si se satisface, o sea, si se logra desaforar a la persona, se puede ahora sí iniciar un proceso en su contra que además va a ser conocido por una autoridad de mayor rango para asegurar garantías, digamos, de debido proceso. No sé si se entendió más o menos. A ver, Camilo, le damos Sí, una reflexión y una pregunta. Una ¿Ya? primera reflexión, yo creo que el transmitir, el informar, el enseñar lo que pasa con los juicios, sobre todo de lesa humanidad, donde el conjunto de la humanidad, la que es víctima de alguna manera, creo que debiera ser una obligación por parte también de los estados, porque si no queda muy escondido, es muy patente, por ejemplo, la diferencia a nivel psicosocial de lo que ocurrió en Argentina con juicios que fueron transmitidos por televisión abierta, donde la sociedad se juntaba en los cafés a ver cómo estaban enjuiciando a los perpetradores y a los quienes dirigieron esa dictadura. Y en Chile, que en el fondo siempre ha sido un poco lo que se ve, no dentro de tribunales, sino cuando fueron a buscar a Contreras o lo que pasaba en Londres, es como periférico de alguna manera lo que ocurre realmente. Entonces yo creo que ahí hay un cambio a nivel del efecto social que tiene. Esa es la reflexión y la pregunta, y aprovechando la presencia de ustedes, es qué pasa cuando... ¿Hay países que están fuera del sistema interamericano de justicia? Sí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, una persona quiere enjuiciar a una autoridad de ese país en el sistema interamericano? ¿Puede? Aunque esté fuera, aunque no reconozca el país. No, acá hay varias... Esto nos lleva a algo más. Yo creo que la profesora tiene una respuesta más pedagógica a lo que está preguntando Camilo. A ver, hay distintas instituciones que pueden intervenir. Entonces, por ejemplo, el sistema interamericano juzga estados, no personas. Perfecto. Los estados que están fuera, Canadá, Estados Unidos, Hace un poco tiempo... Nicaragua, creo. Nicaragua, Venezuela. Venezuela como que se fue y entró y se fue, está como una figura compleja, un poco compleja. En esos casos, las víctimas no van a poder ir a la Corte Interamericana. Así de simple. No tienen esa alternativa disponible. Tienen otras, pueden ir, salvo en Nicaragua, que se salió de la OEA. Las otras víctimas pueden ir a la comisión y la comisión puede hacer recomendaciones, que no es lo mismo que una sentencia, pero podrá tener un valor Y persuasivo. a nivel internacional, Corte Penal Internacional, caso de... Es que eso es lo que iba a decir, porque una cosa es la Corte Interamericana que juzga estados. La Corte Penal Internacional juzga individuos. Y ahí la composición es un poco distinta. Por ejemplo, ahí sí está Canadá, ahí sí está Venezuela, sigue sin estar Estados Unidos. Rusia tampoco, ¿no? Rusia tampoco. Pero, entonces, ahí no vamos a poder acudir a la Corte Penal Internacional. ¿Pero qué alternativa nos queda? Jurisdicción universal. Caso Pinochet. Entonces, autoridades de Rusia, por ejemplo, claro, ahora uno piensa difícil en la actualidad, sí, difícil en la actualidad, pero quién sabe en 20 años más, cuando la situación política cambie, no sé, es posible que esas personas podrían, bajo la doctrina que crea el caso Pinochet, ser juzgadas en cualquier país del mundo. Y uno dice, ¿pero qué posibilidad? Bueno, eso ha pasado con líderes que en algún momento se creían totales. Por ejemplo, en la disolución de la ex Yugoslavia, Milosevic se pensaba que jamás iba a caer, que jamás iba a ser juzgado, que era todopoderoso, aliado, o sea, ninguna posibilidad, y juzgó y murió en la cárcel. Entonces, la posibilidad existe. Ahora, ¿cuál es la posibilidad, digamos, probabilística? Sí, siempre con grandes líderes internacionales es difícil, porque son muy poderosos, porque a veces el poder le gana al derecho, pero estos avances han permitido, tenemos la Corte Interamericana, en Europa tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para los estados, tenemos la Corte Penal Internacional y tenemos toda la jurisdicción doméstica que quizás algún otro país valiente, algún otro, lo que fue Juez Garzón en su momento, en alguna otra parte del mundo, se atreverá a juzgar a estos cuando quizás pierdan el poder, cuando las circunstancias cambien. Entonces, Está la Corte Internacional de Justicia. contra Estado también, Corte Internacional, está avanzando contra el también, y de hecho la Corte Internacional de Justicia ahora está conociendo probablemente los dos más grandes conflictos de la actualidad, Rusia-Ucrania y Israel, es un caso iniciado por Sudáfrica, pero respecto a lo que está pasando en Gaza.
Entonces uno va viendo que el sistema internacional, con dificultad, con problemas, con falencias, pero empieza a hacerse cargo. Entonces yo creo que esos son avances que sin Pinochet y sin el caso Pinochet, no sin Pinochet, precisión importante, sin el caso Pinochet probablemente no habrían sido posibles. Y yo creo que son avances relevantes. De nuevo, siempre nos dejan esperando más, absolutamente de acuerdo. Yo creo que el sistema internacional funciona, pero es imperfecto. Pero yo creo que son avances bien cruciales, sobre todo cuando uno los compara con lo que teníamos antes. Sí. Eu acho que a minha dúvida foi mais ou menos tirada nessa explicação, só não sei se eu entendi a tradução ali, né, do português. Então, primeiro, para os direitos internacionais conseguirem atuar, tem que ser retomada a democracia, né, porque senão dificulta muito o poder do tirano ali, né, que é o que está acontecendo na atualidade com relação à Rússia. Seria isso então, né? Porque minha pergunta era justamente isso, o que dificulta a atuação do direito internacional nesses casos que estão acontecendo na atualidade? ¿Se entendió? Tenía que recuperar la democracia en el fondo para la inicio de estos procesos, ¿no? Lo que yo entendí fue que ella comprende que en democracia, claro, sea como más posible que la corte o algún tipo de corte internacional busque procesar a perpetradores o a líderes que llevaron a cabo violaciones contra los derechos humanos. Pero ¿qué pasa en un país que todavía está bajo la orden de ese tirano o perpetrador? ¿Qué es lo que puede hacer la Corte Internacional en esos casos? Nos casos atuais, né? Qual é a dificuldade que ela encontra para agir neste momento de violação atual, né? Enquanto o tirano ainda está no poder, né? Claro, ¿cuáles son las dificultades o los obstáculos que encuentra las Cortes Internacionales o los organismos de justicia internacional? Cuando, claro, actualmente ahí está el tirano, como dice. Pela tua experiência, pelos teus estudos, né, a tua opinião a respeito disso? Yo creo que lo estamos viendo hoy día. Las dificultades las estamos observando, ¿no? Sí. Se ha activado el sistema internacional para, por ejemplo, voy a hablar sobre hechos, no voy a hablar sobre juicios, ¿no? Opiniones, no voy a hablar sobre hechos. Se activó para que cesara el ataque de Israel hacia Gaza y Rafah. La Corte Internacional dio una respuesta. No ha sido acatada por el Estado de Israel. Sí, Claro, entonces ahí tenemos un ejemplo concreto de que no existe algo así como una policía universal que de alguna manera le dé imperio, o sea, que eso es muy jurídico, pero que permita cumplir una decisión de un tribunal, porque si usted en su país, el tribunal dice que usted tiene que pagar una multa o eventualmente ir a la cárcel, ¿no? En algún punto va a ir la policía, la va a tomar, la va a detener y la va a llevar a la prisión. Eso no existe en el sistema universal. Soberanía, né? Dificulta a soberanía nacional. Dificulta, es parte de algo que, de alguna manera, se supone que los estados, al obligarse bajo estos tratados internacionales, tienen que cumplirlos de buena fe y por lo tanto debieran, ¿no?, acatar lo que dice, pero vemos que en este caso no se acata. O sea, ahí tenemos un ejemplo muy concreto de dificultades, ¿no? Ahora, por eso muchas veces el derecho internacional es un poquito más de largo aliento, ¿no? Está mirando quizá, a pesar de que intenta, en este caso, ¿no?, atacar algo muy concreto, en otros casos funciona. No siempre los países lo desoyen, ¿no? En algunos casos sí lo cumplen. Y ahí genera efectos inmediatos oportunos, ¿no? En el sistema interamericano tenemos algo que se denomina medidas cautelares o medidas provisionales, ¿no? Y los estados, en algunos casos, dan cumplimiento a ello y evitan una eventual vulneración. Pero esa es una dificultad estructural del sistema internacional, ¿no?, de derecho. Y esa no la vamos a resolver. María Luisa. Ya. Yo tengo una pregunta
¿Cuál es el rol de la Cancillería en los procesos de extradición de crímenes contra la humanidad? Pongo dos casos. El proceso en que desde Chile se pide la extradición de alguien que está prófugo en otro país. Y en el caso, pongo el ejemplo del juicio de Cóndor en Italia y de Francia, de los 4 franco-chilenos, en el cual se condenaron 14 agentes chilenos en ausencia y se denegó la extradición al Tribunal de Francia. No sé muy bien en qué está lo de Italia, pero creo que está en proceso. Y hay otros casos como que Chile solicitó la extradición de un militar chileno en Estados Unidos que estaba vinculado con el asesinato de Víctor Jara. Está en proceso la extradición de un agente de inteligencia chilena en Australia por el caso de desaparecidos. Entonces, ¿cuál es el rol de la Cancillería y por qué en algunos casos se determina la extradición y en otros no se concede la extradición? Es un rol, a ver, el procedimiento de extradición está arreglado en el Código Orgánico, si no me equivoco, de tribunales. Y tiene unas normas de reenvío desde el Código de Procedimiento Penal y del Código Procesal Penal. Y por lo tanto, como proceso reglado, hay una participación de la Cancillería que es más bien de comunicación, de trasladar las comunicaciones. Un poco un buzón. Y por lo tanto, las definiciones de mérito sustantivas le corresponden tanto al tribunal que solicita como al tribunal que concede, ¿no? O rechaza, ¿no? Y por lo tanto, la Cancillería no entra en un análisis de mérito, ¿no? Entra más bien en hacer posible el pedido de extradición y comunicar, ¿no? Lo que se genera. Por lo tanto, es un rol más accesorio en el trámite. En algunos casos, puedo hablar por lo que yo conozco, hay lo que sí se realizan son gestiones diplomáticas para ir pidiendo información, ¿no? En qué está, los tiempos que va a tomar, si se necesita información adicional, es decir, pero generalmente la Cancillería obra en función de los requerimientos de los tribunales. No tiene mandato legal para poder avanzar autónomamente, ¿no? Y por lo tanto está un poco más supeditada a aquello. De modo que la respuesta de por qué en algunos se da y en otros se rechaza tiene que ver más bien con reglas de esos países, ¿no? Por ejemplo, Alemania no extradita a alemanes. Es una regla que tiene Alemania. Bueno, y Estados Unidos, de hecho, el de Víctor Jara es porque le quitaron la nacionalidad. De hecho, lo expulsaron por un tema migratorio. Por ahí salieron, más que por un tema... Sí, le quitaron la nacionalidad porque había falsificado la información de solicitar su nacionalidad, y eso hace posible que ahora lo emplee. O sea, que eventualmente lo pueden expulsen incluso. Claro. Es más un tema migratorio, fueron por el lado, más que... No conozco el detalle. Entonces, hay diferencias en función de la normativa de cada país y los convenios que tiene Chile también con esos países. Ahí Chile ha firmado tratados de extradición específicamente con algunos países o está sometido a convenios, ¿no? de extradición que regulan varios países. Y eso puede marcar la diferencia, ¿no? Un motivo por el cual, por ejemplo, entiendo Australia o alguien ha solicitado, por ejemplo, esto es típico, ¿no? que para extraditar a alguien, el país que lo requiere, tiene que asegurar que esa persona no va a ser objeto de malos tratos, ¿no? Es una condición, que existen las condiciones para que esa persona pueda enfrentar un juicio en ese país, porque esa sería una causa que permitiría a uno no enviar a una persona si es que esa persona va a ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes o de tortura, ¿no? Eso no lo evalúa la Cancillería, lo evalúa el tribunal. Así que tenemos un rol un poco más accesorio que además no nos compete a nosotros, sino le compete a la Dirección General Jurídica, pero uno conoce más o menos cómo está. Retomo la otra pregunta y si alguien quiere hacer otro comentario o pregunta. Ya, eu tenho uma curiosidade. Posso fazer? É porque em todo momento, nesse fato,
falam muito sobre direitos, né, direitos humanos, sobre leis, tá? E agora, como é direitos humanos, os sentimentos, falar sobre os sentimentos, como estão as vítimas hoje, os órfãos, como estão as famílias que passaram por esse sofrimento, né? Elas estão assistidas hoje, existe um grupo, né, falando, deixando leis, usando o humano, o sentimento humano. Como estão essas pessoas? Claro, ¿cómo están en el fondo las víctimas más allá de las medidas que se han tomado en la reparación y en la... O sea, yo creo que en Chile, como en otros países, se han hecho distintas cosas como para hacerse cargo del sufrimiento que han experimentado las víctimas. Se han pagado sumas de dinero, que yo creo que son importantes, pero insuficientes. Una suma de dinero no te resuelve el trauma de haber perdido un padre o haber sido torturado. Hay todo un programa de reparaciones en materia de salud en Chile, que las víctimas y sus familiares también tienen derecho a ciertas prestaciones de salud, que incluye salud mental también, sí. Entonces en el fondo la posibilidad de acceder a un médico, a un psiquiatra, ¿cierto?, para hacerse cargo del daño físico y psíquico que han sufrido. Hay muchas críticas, para ser transparente, de que ese programa es insuficiente, que no cumple, pero existe. Hay becas educativas también para las víctimas y sus familiares, para que en el fondo puedan rehacer sus vidas, también puedan estudiar en la universidad, etc. Hay una serie de otras, por ejemplo, las familiares de víctimas de la dictadura, si les toca el servicio militar obligatorio, pueden excluirse, porque obviamente no van a querer muchos de ellos hacer un servicio militar en una institución que está asociado al daño que sufrieron sus familiares. Entre otras. Entonces yo creo que hay que entender, y en eso la Corte Interamericana lo ha hecho muy bien, que la reparación debe ser integral, que no basta con solamente pagar una suma de dinero, hay que también hacer disculpas públicas, a propósito de lo que mencionábamos antes, hay que difundir lo que ocurrió, por ejemplo hay que publicar un pedazo de la sentencia, hay que reparar con tratamiento médico, con tratamiento psiquiátrico, con becas educativas, etc. Entonces yo creo que eso se ha hecho, pero siempre es insuficiente, y yo creo que por eso siempre el Estado requiere, esta es mi opinión, pero requiere mucho el apoyo de la sociedad civil, de los distintos grupos que también hacen esas tareas. También las familias se reúnen, tienen asociaciones de víctimas, y también otra cosa que se hace muchos monumentos físicos, como estatuas, qué sé yo, que permitan recordar a las víctimas, cambiar nombres de calles, todas esas cosas yo creo que ayudan a esta dimensión más integral de la reparación. Pero siempre hay espacio por mejorar, siempre hay más cosas que uno podría hacer, porque de nuevo, ¿cómo uno repara la tortura? Yo creo que este mismo lugar es un espacio de reparación, porque es un espacio de difusión para que la gente sepa lo que me pasó, que sepa que es cierto. Por mucho tiempo en este país se decía que esto era mentira, o que eran exageraciones, o que no eran tantos casos. Entonces yo creo que todas estas distintas cosas, salud, educación, dinero, materias simbólicas, van ayudando a eso, pero hay mucha deuda todavía, yo creo, y hay muchas víctimas que no han recibido algunas de estas cosas, o que todavía sienten que hay un dolor que persiste. Y ahí yo creo que es un trabajo de largo aliento, probablemente mientras todavía haya víctimas vivas, que quedan muchos años para eso, el camino va a tener que continuar. E incluso también está el tema transgeneracional. A veces hay personas que no vivieron los daños, pero los vieron en su familia, porque ven el trauma de sus padres. A lo mejor ellos nacieron en democracia, pero ven el trauma de sus padres, y esas personas también sufren un daño. Entonces es una carrera de largo aliento, diría yo. Sí, quizás solo agregar en base a la pregunta. Sim. Só para agregar mesmo, mas digo, por isso que é tão importante um espaço como este, né? Porque a gente não pode esquecer, acho que um dos principais fundamentos em qualquer país é não esquecer os erros, as tragédias, enfim, os genocídios que aconteceram,
E por isso que eu sou tão fã da democracia, porque a democracia pode ter inúmeros problemas, né? A gente tem muitos problemas com a democracia. No entanto, ainda é o único sistema onde que o Estado cria lei, mas se submete a ela. Então, o Estado é obrigado a responder dentro ali dos ditames. E a gente vê muitas incoerências aí por diversos países, como o Brasil. A gente tem manifestações populares pedindo a ditadura, por exemplo, a volta da ditadura, que só pode ser possível pela democracia. Porque se você vivesse numa ditadura, não poderia, jamais estaria na rua pedindo. Então, e que é o que levou a presos políticos, enfim, tudo que aconteceu na ditadura. Então, por isso, para mim, é satisfatório participar desse momento também, e a gente saber que em qualquer lugar do mundo a gente tem que defender o direito de a gente poder se manifestar, né? Dentro do que é a democracia. Antes de darte la palabra, solo agregar que en temas de memorialización, que es algo que dice Catalina, la sociedad civil tiene un rol importante en la recuperación de los sitios que se convierten en espacios de memoria y que dan cuenta también de para qué fueron usados y por qué no deberían volver a usarse estos sitios. Entonces, todo lo que tenga que ver con memorialización y sociedad civil es muy importante. Y ahí el trabajo de memoria también, que es lo que está haciendo también. ¿Sí? Sí, quizás yo me salgo un poco del periodo de dictadura, pero no puedo dejar de preguntarles, me genera mucha inquietud, pero sí relacionado con temas de derechos humanos y genocidio. ¿Cómo actúa, o cuál es el rol de la Cancillería y cómo actúa la Corte Interamericana en casos asociados a pueblos originarios? Donde pueblos originarios de Amazonas sucede mucho, y obviamente voy al caso del pueblo nación mapuche, donde son entidades que tienen un proceso, tienen sus autoridades también, tienen sus modelos, sus modos, pero que están insertos en este otro pueblo, estado, nación, que son, por ejemplo, Chile o Brasil. Tenemos un caso, ¿no? Una sentencia de la Corte Interamericana, un caso vinculado a utilización de la ley antiterrorista para, de alguna manera, perseguir actos de reivindicaciones, ¿no? O protestas, que el caso Norica Tumán y otro versus Chile, el caso Lonco del año 2014. Pascual Pichún, Lonco Norín, Aniceto, son 7 u 8 víctimas, y bueno, además ellos son loncos, por lo tanto además irradian un poco a su comunidad. Y ahora tenemos otro que estamos pendientes de sentencia, que es el caso Aucán Wilcamán y otros versus Chile, que es el Consejo de todas las Tierras, a propósito de las protestas del año 92, digamos como las primeras protestas post-dictadura, ¿no? O protestas o movilizaciones de reivindicación. El rol de la Cancillería es muy relativo, porque depende tratamos de que dependa de un elemento jurídico, ¿no? Y por lo tanto no soslayamos una situación de discriminación estructural o histórica respecto al pueblo mapuche y lo que ha significado el despojo de sus tierras, ¿no? Entendemos que eso va por una vía de política pública que se ha intentado desde el 90 hasta la fecha en innumerables veces, en innumerables ocasiones sin éxito, y que hoy día hay otro intento, ¿no? Que es la Comisión para la Paz y el Entendimiento, y además el Plan Buen Vivir, ¿no? Entonces hay una dimensión político, ¿no? De diseño de política pública o de conversación que está radicada en aquellos ministerios que tienen ese rol. A la Cancillería, en ese sentido, sin soslayar eso, le cabe un rol desde una perspectiva más jurídica de la defensa jurídica, ¿no? en clave de convención, que a nosotros nos rige la Convención Americana, y sobre eso desarrollamos nuestra defensa o nuestra argumentación. Y por lo tanto, en el caso Norín, no recuerdo en este momento cuál fue la postura del Estado, pero hoy día nosotros estamos tratando de cumplir las medidas de reparación que se derivaron de ese caso, y por lo tanto nosotros movilizamos a la administración para que cumpla. Hay 2 medidas en particular que todavía están en cumplimiento, porque una tiene que ver con la asistencia de salud y otra vinculada al otorgamiento de becas de estudio, ¿no? Que se siguen cumpliendo. Tenemos problemas en ambas, ¿no? En términos de rigideces del Estado, ¿no? y cómo funciona esto.
pero la Cancillería tiene un rol más bien de empujar a Mineduc, de empujar a Salud para que cumpla, ¿no? Y de ir reportando. En el caso Aucán-Wilcamán, ahí a nosotros nos tocó adoptar la posición del Estado de Chile. Hicimos un reconocimiento parcial de responsabilidad respecto de la actuación del ministro visitador extraordinario que instruyó la causa, que terminó con una serie de personas, algunas procesadas, otras acusadas y otras condenadas por distintos tipos de delitos, ¿no? Ese procedimiento tuvo varios problemas. Entonces tuvimos que hacer un reconocimiento por el problema que se originó en esa persecución, pero de alguna manera explicamos que el procedimiento existente no necesariamente es un procedimiento contrario a derecho, sino más bien hubo errores en cómo el tribunal aplicó, ¿no? Determinados criterios. Hubo errores muy... Un ejemplo, hubo algunos que estaban procesados que después no fueron acusados, pero fueron condenados, otros que no estaban procesados y fueron acusados, o sea, requisitos básicos, ¿no? O sea, para que una persona sea acusada tiene que estar procesada. Entonces, cosas así uno no puede defender, ¿no? Entonces uno dice, acá hubo un problema en la forma de la persecución, pero no entramos en el análisis como más de política pública, porque, bueno, tenemos que tratar de diferenciar que este es el espacio para esto sigue siendo un sistema de denuncia individual, ¿no? Peticiones en caso, sistema interamericano, es un tribunal el que determina. Por lo tanto, tenemos que acotar el espacio de responsabilidad, lo que corresponde, y lo otro, de alguna manera, defender. El procedimiento inquisitivo, que era el que se usó en esa época, es un procedimiento que se utilizaba en toda América Latina, y de hecho hoy día se usa contra los militares, ¿no? O agentes de la dictadura. No podríamos decir que es un procedimiento que vulnera derecho, per se, ¿no? Entonces, depende mucho del caso y la estrategia que utilizamos para efectos de ver cómo podemos hacernos cargo de la reclamación. Tratamos de llegar a acuerdos también en algunos casos. En este caso se intentó, no se logró. Esto fue justo antes de que nosotros estuviéramos donde estamos, pero es una labor bien casuística. Tratamos de que sea jurídica, porque si no se nos complica. Solo agregando que Chile escribe el convenio 169. Sí, pero que no tiene mucho que ver en términos estamos regidos por un procedimiento que está vinculado a tratados específicos, ¿no? Y sobre eso se discute el asunto, ¿no? El convenio 169 es un tratado que no es del dominio del sistema interamericano, y la Corte Interamericana no tiene competencias para declarar o no la violación de ese convenio, solo tiene competencia para declarar la violación de aquello expresamente, ¿no? Se le ha dado competencia, como la Convención Americana y algunas disposiciones de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Belém do Pará, la Convención sobre la desaparición forzada de personas y la Convención Interamericana. Ahí son 5 instrumentos que la Corte puede declarar violados, ¿no? Los tratados del Sistema Universal, los tratados de la OIT, no son parte del dominio de la competencia de la Corte, ¿no? Eso no quiere decir que los utilice para desarrollar el contenido y alcance de las obligaciones. Por lo tanto, el Estado ahí de alguna manera dice, muchas veces se usa el convenio, pero no es algo sobre lo que se discute. Bueno, por la hora yo quisiera agradecerle a ustedes el tiempo, la disposición, el compromiso, a ustedes también que venían al museo y se incluyen, a los que siempre nos están visitando en este programa de encuentros y diálogos en base a la exposición señalada. Y ojalá que puedan participar en los futuros diálogos que se puedan realizar, viendo después el registro, o si están acá inscribiéndose y participando. Así que doy las gracias, Tomás, Catalina, por este espacio muy enriquecedor. Yo aprendí hoy día muchas cosas. Así que muchas gracias. Muchas gracias.